Después de un par de horas, decidí a seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué estaba ocurriendo esto, así que encendí el ordenador, inicié el juego y seleccioné a Robotnik como el siguiente. Todavía pensaba que era una locura jugar como Robotnik, pero de todos modos el título del nivel apareció de nuevo y esta vez decía ... lo cual me pareció muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parecía que fuera de ninguno de los juegos clásicos de Sonic, aunque tenía el estilo pixelado. El suelo era brillante y a cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de velas animadas y unas pocas manchas de sangre oscuras aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que colgaba sobre la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos más o menos se mecía muy lentamente, pero cuando estás jugando apenas podías ver que se moviesen. La música era extrañamente agradable, un piano tocaba una canción bastante triste y a la vez tranquila, pero la reconocí, esta era la canción que se reproduce en el acto 1 de ella, solo que no era la inversa. Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero tenía una mirada sospechosa en su rostro como si estuviera un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando lo dejé quieto, giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha por lo menos 2 veces y luego se encogió de hombros, como si no tuviera idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustado fuera de mi mente acerca de lo que iba a suceder, hice que Robotnik siguiese adelante. Entonces me detuve en un largo tramo de escaleras que conducían a los pisos inferiores, estaba muy nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque me presioné a seguir adelante. Mientras conducía a Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas eran ahora de un azul misterioso. Luego aterrizamos en otro pasillo, este era más largo que el anterior y luego nos dirigimos hacia otro tramo de escaleras abajo, este era mucho más largo, me tomó por lo menos 1 minuto. Y luego escuché esa horrible risa y la música se desvaneció lentamente hasta que todo se quedó en silencio, ya que las paredes se volvieron más rojas oscuras y las antorchas eran ahora unas llamas negras. Cuando Robotnik aterrizó en el tercer pasillo, noté que ahora se veía realmente asustado, aunque trató de ocultarlo, no podía culparlo, yo también estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen muy desagradable, la imagen mostró un hiperrealismo de Sonic parado en la oscuridad en la que solo podía verse su rostro mientras su cabeza y torso se ocultaban en las tinieblas, y cuando digo hiperrealista, me refiero a que se veía tan real que podía ver las líneas en su pelaje azul, como si en realidad pudieras sentir su pelaje si tocas la pantalla. Su rostro, oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo teniendo en cuenta que había visto esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos eran muy grandes y negros y una vez más lloraba sangre, que también se veía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos brillantes rojos en esos ojos negros mirándome fijamente, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire a excepción de que Sonic tenía colmillos, unos colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Warthog, excepto que tenía un aspecto más cruel, algo amarillento y aparentemente tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos, como si se hubiera comido algún animal. Me quedé mirando esa imagen horrible durante 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentía como si estuviera realmente mirándome, mi cerebro se atrofiaba a cada segundo que la veía. Entonces la pantalla parpadeó con estáticas rojas de nuevo 3 veces, y en la tercera vez oí la risa infernal, pero esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaca, salió de nuevo la imagen, pero esta vez tenía un texto rojo encima de su cabeza, sin duda una de las cosas más horribles que miré desde que tuve este juego. Fue cuando veí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta y... Este Sonic era un monstruo, el mal personificado, sádico, todopoderoso, un monstruo de pesadilla, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y, posiblemente, Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico, como una pesadilla y el infierno mismo en el que sus víctimas se encuentran atrapadas ahí de pronto, en una fracción de segundo real, grité al ver cómo Sonic se abalanzó sobre la pantalla, chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud anormal revelando nada más que una espiral literalmente
literalmente hacia un abismo de oscuridad pura antes de que la estática regresara de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, por lo que me dolían los oídos, grité y cubrí mis oídos hasta que se detuviera. A continuación se detuvo y no mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, un último texto apareció. Ready for round 2. La risa maniática ahora sonaba más clara, como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras miraba ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. Luego volví al menú principal y esta vez el tercer archivo guardado tenía una imagen de Robotnik en el mismo estado, atormentado como Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía ennegrecido, sus gafas estaban rotas y un flujo de sangre provenía de ellas y tenía una expresión muerta en el rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, me compadecí de ellos por la agonía por la que estaban pasando, estaban atrapados para siempre en ese juego maldito, siempre atormentados por ese erizo horrible, y siempre lo estarán. A continuación, el ordenador se apagó solo, no podía volver a encenderlo. Me senté allí, durante unos segundos, horrorizado por lo que había pasado. Sonic es la encarnación misma del mal, tortura a la gente que juegan su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre, te arrastra al juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde puede jugar contigo para siempre, como su juguete, no puede sacar el juego de mi ordenador. Creo que está atascado ahí, pero al menos me las arreglé para volver a encenderlo ahora. Después de sentarme, oí una voz detrás de mí, como un susurro, trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar, sentado en mi cama, mirándome fijamente, era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos. Bueno, aquí acaba la creepypasta, no olvides en suscribirse a mi canal, active la campanita de notificaciones, sin nada que decir, hasta la próxima.